es tiempo de entrevista, tiempo de analizar la actualidad aquí en Mírame Televisión. Y hoy vamos a hablar de un asunto de mucha actualidad, pero también de mucho interés para todos, porque la gestión del agua pública siempre genera grandes titulares y por desgracia son titulares que nos llevan a la sospecha, a los escándalos y sobre todo también a las cuestiones irregulares e ilegales. Si hablamos del agua en Santa Cruz de Tenerife, esta es la historia que se repite desde que en 2005 se decidió privatizar la gestión del agua de una empresa pública, EMASA, que hasta ese momento era rentable para las arcas públicas. Vamos a intentar entender todo esto, vamos a intentar entenderlo también repasando rápidamente, antes de presentar a nuestro invitado, la hemeroteca de aquella época, porque así se anunciaba en diciembre de 2005, así lo contaban la prensa tinerfeña, esa decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz, entonces con Miguel Cerolo, de Coalición Canaria, de alcalde. EMASA, vendida en 105 millones a Sacir Vallehermoso por 25 años. La multinacional española tomará las riendas del abastecimiento de agua dentro de 40 días, 30 de diciembre de 2005, diario de avisos. La Junta de Gobierno ratifica que Sacir gestionará EMASA los próximos 25 años, así lo contaba el periódico El Día. Y por último, la opinión de Tenerife, Sacir Vallehermoso asumirá EMASA al proponer inversiones por 45 millones de euros. La plantilla no solo se reducirá en 25 años, sino que deberá aumentar. Esta era alguna de las cosas a las que se comprometía Sacir Vallehermoso. De aquello a esto que vamos a ver ahora, este titular del 16 de abril, la justicia investiga la privatización del servicio del agua en Santa Cruz de Tenerife e imputa al exalcalde de Coalición Canaria, Miguel Cerolo. Entre unas noticias y otras hay 15 años de diferencia. Vamos a intentar entender qué es lo que ha ocurrido con la gestión del agua en Santa Cruz de Tenerife y lo vamos a hacer con el portavoz de Unidas Podemos, con Ramón Trujillo, que ha sido además el denunciante de esta cuestión en la causa penal, por cierto, a raíz de una denuncia elaborada por el abogado José Pérez Ventura. Ramón, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, gracias a ustedes. Hemos hecho ese pequeño repaso a la hemeroteca, pero ayúdenos a entender qué ha pasado de aquella venta de EMASA que se vendió con fuegos artificiales desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hasta esta investigación penal que recientemente acaba de abrir la justicia. Sí, yo creo que hay dos formas de corrupción. Una, la presuntamente ilegal, y otra, que es la que es legal, la privatización. Y fíjese, en el repaso que acaba de hacer, prometían ampliar el número de empleos. Bueno, hoy sabemos que el número de empleos se ha reducido de 206 a 189. Reducción del empleo. Primera promesa incumplida. Lo más grave de todo, que un servicio que se le prestaba a la ciudadanía de Santa Cruz sin sacar de sus bolsillos beneficios millonarios para cuatro, a partir de la privatización saca beneficios millonarios de los bolsillos de la gente de Santa Cruz para Sacir. Y de manera legal, lo que se acordó, lo que permite el pliego de condiciones y el contrato firmado con Sacir, permite que a lo largo de los 25 años Sacir pueda obtener unos beneficios máximos de 186 millones de euros. Esto significa más de 7 millones de euros al año. Es decir, legalmente Sacir puede sacar del recibo del agua en beneficios que no existían antes de la privatización, 7 millones de euros. Con 5 millones de euros se paga en Santa Cruz el servicio de atención a las personas dependientes, con 5 millones de euros, que atiende a 1.200 personas y trabajan unas 300 personas, para entender la magnitud del dinero que pierde Santa Cruz en el estado de bienestar para cuatro, para los ricos, que ha montado Coalición Canaria. Es decir, en beneficios legales, solamente en beneficios legales, pueden sacar 7 millones cada año. Y luego Bermúdez presume de bajar impuestos. Lo que ocurre es que en aquel momento, Ramón, la venta supuso unos ingresos para las arcas públicas en torno a 60 millones de euros y yo recuerdo cómo en aquel momento se decía que con aquel dinero pues iba a invertir en la mejora de los barrios de Santa Cruz de Tenerife. Era un dinero destinado para los planes de barrios. Así se vendió públicamente. ¿Dónde ha acabado ese dinero? Bueno, ese dinero venía del pelotazo de las Teresitas. Venía del pelotazo. O sea, los 52 millones que salen del ayuntamiento a causa de la compra del frente de playa ilegal, ¿no?, de las Teresitas, por lo que está el alcalde de aquella época en este momento en prisión, provocan un agujero en el ayuntamiento, un endeudamiento parcial, porque una parte eliminaron todo el dinero que tenían en tesorería, todo el dinero que tenía ahorrado el ayuntamiento, cambiaron partidas para financiarlo y se endeudaron con Caja Canarias. Pues eso generó un problema, evidentemente, y los fondos, la manera de recuperar los fondos fue una privatización que ingresaba, que permitía al ayuntamiento sacar 60 millones de euros. O sea que el dinero de EMASA era para tapar el agujero de las Teresitas. En parte fue para eso, claro. ¿Y fue para los barrios como se prometió en aquel momento? ¿Llegó ese dinero a los barrios? Bueno, evidentemente no hubo ningún plan, ningún tipo de acción sistemática diferente de lo que se venía haciendo, que se dijera, oye, con este dinero
los barrios mejoraron de una manera espectacular o hubo unas mejoras mensurables debidas a ese dinero. Ese dinero entró en las arcas del ayuntamiento, restauró el desequilibrio producido por el pelotazo de las Teresitas en cierta medida y no provocó ningún gran cambio, evidentemente, en la... Pero ahora ustedes han denunciado que además el Ayuntamiento de Santa Cruz, poco a poco, a raíz de un acuerdo que ahora usted me explicará, ha ido devolviendo, no sé si lo estoy explicando bien, ha ido devolviendo ese mismo dinero, esa misma cuantía que había pagado la empresa SACIR en concepto de canon y que originalmente eran unos 59 millones de euros. ¿Es así lo que ustedes han denunciado? Sí, es que realmente aquí hubo una operación muy descarada, ¿no? Que fue la siguiente. Se pagaron 60.270.000 euros de precio por acceder a la concesión del ciclo del agua en Santa Cruz durante 25 años, ¿no? Por explotar esa concesión se pagan 60 millones de euros. Y un año después de iniciar la gestión privada, se reúne el Consejo de Administración y deciden que ese precio que se había pagado por la concesión no era precio, sino había sido, en 59 millones de los 60 habían sido un adelanto. Habían sido un canon y era un dinero que SACIR tenía que recuperar y que en masa le debería devolver en 25 años a 2.360.000 euros cada año. Pero si eso es así, era como que le saliera gratis la concesión y esos 7 millones de beneficios que ellos calculaban al año. ¿Cuál era el riesgo de la empresa SACIR de ser eso así? Eso era cero, obviamente, no, el riesgo era cero. Pero además, es decir, eso es algo tan impensable entre actores privados que sería como si yo me voy a comprar un piso, pago 100.000 euros por un piso y me quedo con el piso y luego un catedrático de Derecho Administrativo me hace un informe que dice que el precio no era precio sino adelanto y la persona que me vendió el piso pues me tiene que devolver los 100.000 euros y yo me quedo con la casa. ¿Qué catedrático hizo ese informe? El señor Villarrojas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, que hizo un informe que dice la denuncia de la Fiscalía que buscaba dar apariencia de legalidad a esta operación, ¿no? Un informe sin fundamento y un informe realmente vergonzoso, ¿no? Porque es lo que hay que decir de ese informe. Vamos a hacer un paréntesis aquí, si no le importa, porque la figura de Villarrojas ya aparece en otros asuntos polémicos que han generado mucha polémica, porque además suele ser una persona que habitualmente es contratada por las administraciones públicas para realizar informes en diferentes ámbitos, aprovechando la cátedra que tiene en la Universidad de La Laguna. ¿A ustedes les parece ético lo que está ocurriendo con los contratos con el señor Villar? Obviamente no, y con estos antecedentes menos. Es decir, cuando al final lo que está haciendo es tratar de justificar, de dar una apariencia de legalidad, como dice el escrito de la Fiscalía, a operaciones que carecen de fundamento legal, porque hay que reconocer que esos 60 millones se pagaron como precio y no había que devolverlo, era el precio de poder explotar durante 25 años la concesión. Lo que acordaron fue devolver el dinero, es decir, que le salía gratis la concesión y aparte de salirle gratis, de manera legal podían acceder a los enormes beneficios que he dicho antes, ¿no? Ellos se reúnen en un consejo de administración, en el señor Cerolo, en aquella época alcalde, el señor Abril Martorell, el ejecutivo de SACIR, se reúnen en ese consejo de administración y otras personas. ¿Quién más estaba en ese consejo? Bueno, el señor Norberto Plasencia y luego otros directivos de la empresa. Y ya políticos de Coalición Canaria únicamente. Norberto Plasencia, sí, en ese momento Norberto Plasencia y el señor Cerolo, ¿no? Eran los políticos que estaban allí. Y lo que hacen en ese consejo de administración, primero hay un primer consejo de administración en donde se valoran unas cuentas que no constan, que no existen, y el alcalde en ese consejo de administración dice, bueno, en 2 semanas nos volvemos a reunir para tener un informe jurídico y un informe de intervención para ver si esto es viable. En 2 semanas se produce la reunión, no consta la existencia ni que se pidiera un informe jurídico, no consta que se pidiera un informe a intervención del ayuntamiento. Lo que sí hay es un informe a una auditoría, que la Fiscalía dice también que carece de fundamento, a una empresa auditora justificando la devolución de los 59 millones, el informe del señor Villarmir, y otro informe anónimo también sobre las cuentas de 2006. Y con esa falta de fundamento legal y con esa falta de amparo legal deciden en el Consejo de Administración de junio de 2007 devolver los 57 millones de euros a SACIR, sacando el dinero obviamente de los bolsillos de la gente de Santa Cruz. Por tanto, esa decisión se toma en base a informes externos y sin ningún apoyo en informes de funcionarios
de la administración pública. Efectivamente, y sin además, y es una decisión unilateral de la empresa, que ya en sí mismo también es un disparate. O sea, modificar los términos del contrato no se puede hacer sin contar con el ayuntamiento, tampoco. Pero de cualquier manera, ni en los pliegos, ni en el contrato con SACIR, ni en los estudios económicos previos para calcular los costes, la rentabilidad, el beneficio que se le daba a la gestión privatizada, en nada de eso existía ningún concepto de devolución del precio. En los informes presentados por las otras 4 empresas que concurrieron, es decir, si las demás empresas hubieran sabido que el precio que iban a pagar se les devolvería, pues a lo mejor habrían hecho ofertas mayores. Es decir, esto no tenía ni lógica legal, ni lógica económica, ni ética, ni estética, ni nada, ¿no? ¿Y cuándo y cómo se descubre? Bueno, esto yo creo que es una de las cosas preocupantes. Se descubre a raíz del estudio de fiscalización de las cuentas de 2016 que se hace en 2017, y el jefe del servicio en 2018 realmente empieza a plantear que se está pagando una deuda a razón de 2.300.000 euros al año que no tiene fundamento legal, que no hay que pagarla, que no tiene razón de ser. Es verdad que esto viene porque SACIR había planteado que había un desequilibrio en las cuentas, que quería que se subiera la tarifa del agua. Esto es una cosa muy curiosa, porque en el pleno de julio de 2016, el alcalde de Bermúdez y el Partido Popular, Coalición Canaria y el Partido Popular, aprueban una subida de la tarifa del agua del 1,6% que les pedía SACIR por los años en los que no la había subido. La Comisión de Precios del Gobierno de Canarias rechaza esa subida, aduciendo que SACIR tiene ingresos suficientes y hay un superávit suficiente en la gestión económica, y el alcalde de Bermúdez recurre la decisión del Gobierno de Canarias rechazando la subida del precio del agua, exigiendo que se suba el precio del agua a Santa Cruz, y defiende que SACIR tiene derecho a una retribución justa del capital y pide que se le retribuya en torno al 6%, como se suele hacer en ese tipo de contratos, lo cual es muy llamativo, porque la retribución en ese contrato por el know-how, por el conocimiento que se supone que aporta, me imagino que en captura de rentas de los ciudadanos, SACIR, la retribución es un 5,5%. Pues el alcalde pide que se suba el precio del agua, después de que lo deniegue la Comisión de Precios del Gobierno de Canarias, para garantizar que puedan tener su beneficio, y además pide un beneficio que es superior al que está pactado en el contrato. Eso es lo que hace el alcalde de Bermúdez, ¿no? Y siempre con el argumento que utilizan permanentemente: si no hacemos esto, SACIR nos demanda en los tribunales y perdemos. Porque eso es lo que hacen siempre: atan al ayuntamiento, lo ponen de rodillas frente a algunas empresas que empiezan a lucrarse de manera desaforada de los ciudadanos de Santa Cruz, de los fondos de los ciudadanos de Santa Cruz, y después dicen que no podemos hacer nada. En el caso de Setensa ocurre lo mismo, ¿no? Hubo que pagar, porque nos demandaron al ayuntamiento millones de euros por la tasa de cementerios, que no estaba en el pliego, pero que sí estaba por lo visto en el contrato posterior, había que pagarlo, pues perfecto, ¿no? Dentro de toda esa mala gestión de las privatizaciones, en donde siempre pierden los mismos, los ciudadanos de Santa Cruz, las arcas públicas, y siempre ganan pues los 4 empresarios avispados. En aquel momento usted dice que recurre, entiendo que se recurrió, pero no se le dio la razón al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, porque al final no se subió la tarifa del precio del agua. Es que eso dio pie a lo que estamos comentando ahora. A la apertura de este expediente. Bueno, luego se encarga un informe primero para ver si hay justificación en la pérdida, en la petición de equilibrio de cuentas que plantea SACIR, y en ese informe se ve que no hay ningún fundamento, en la petición de equilibrio económico, las cuentas están bien, la empresa es rentable, la empresa tiene un superávit, pero además se señala claramente que se están pagando 2.300.000 euros al año sin que haya ninguna razón legal para pagarlos. Y al final esto coincide con lo que ha acabado diciendo el Consejo Consultivo de Canarias también. Efectivamente, esto no tiene base legal. Vamos a ver, esto es extremadamente grave. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, porque llevarse algo sin base legal, llevarse 2 millones de los bolsillos de los ciudadanos de Santa Cruz año tras año, obviamente, eso solamente se puede describir con palabras muy, muy duras, ¿no? ¿En total cuánto dinero ha salido ya por esta vía? Bueno, por esta vía habrían salido unos 30 millones de euros. Habría que ver exactamente, pero en torno a 30 millones de euros habrían salido ya por esta vía, ¿no? Y de cualquier manera, todo este dinero que ha ido desapareciendo, lo curioso es que ha desaparecido teniendo en cuenta que SACIR fue auditada por el ayuntamiento, fue intervenida por el ayuntamiento. Esa es una de las cosas que quería preguntarles. ¿Cómo es posible que cuando se intervino a SACIR no se descubriera esto?
Eso es lo que yo me pregunto, porque estamos hablando de algo que es de primaria de contabilidad. Para cualquiera que sepa de contabilidad, ve las cuentas y dice, bueno, ¿y estas deudas en concepto de qué se pagan? O sea, esta devolución de 2.300.000 euros, ¿en concepto de qué es? Bueno, pues la empresa fue intervenida por otros abusos que cometió también durante su gestión, ¿no? Por subcontrataciones que tenía prohibidas en empresas del mismo grupo. Quiero decir, porque al final esto ha sido lo que decíamos, ¿no? Un perjuicio constante para la ciudad de Santa Cruz, unos costes nunca cuantificados en tratar de controlarla y no lograr controlarla, la presentación de unas cuentas que son más cuentos que cuentas, porque las cuentas de SACIR, en fin, no basta con mucha fe para creérselas, no tiene ningún sentido. Y probablemente a raíz de la denuncia que hemos puesto, de la denuncia que ha puesto la Fiscalía, el auto de la jueza ordena una serie de investigación, una investigación de las cuentas que llevará a replantear y rehacer todas las cuentas anuales hacia atrás. Es decir, ahora las cuentas hay que hacerlas de nuevo, es que las cuentas no son objetivamente creíbles. Es decir, esto es un desastre enorme. Pero sobre todo la pregunta es esa, ¿cómo puede ser que esto no se detectara? Claro, es que yo le voy a insistir con eso porque, bueno, también es verdad que de momento las responsabilidades apuntan, ahora hablaremos un poco de qué es lo que ha dicho la jueza en ese auto, al exalcalde Miguel Serolo, a un consejero delegado que estaba en el Consejo de Administración, a Pablo Abril Martorell, pero, hombre, uno puede pensar, bueno, es que mientras estuviera gestionando Coalición Canaria, que al final es el mismo partido que tomó esa decisión tan llamativa en su momento y que veremos incluso si es delictiva, bueno, pues se puede entender o se podría entender, pero es que también ha gobernado el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Y se lo digo porque, por ejemplo, cuando se intervino en Masa, que lo he buscado porque de memoria no lo recordaba, estaba el Partido Socialista en el grupo de gobierno. Estaba en la rueda de prensa, estaba José Ángel Martín sentado junto a José Manuel Bermúdez y Damaso Arteaga. Y el Partido Socialista también estuvo en ese Consejo de Administración. ¿Cómo es posible que al Partido Socialista también se le pasara por alto esto? ¿Usted qué cree? No sé si ha hablado con ellos de esta situación. Sí, la gente que estuvo en esas responsabilidades, y de hecho la propia Fiscalía plantea que las responsabilidades están hasta el año 2011, porque hasta el año 2011 están las personas que tomaron la decisión ilícita de devolver los 59 millones de euros, los que fueron cómplices de esa decisión, estuvieron en el Consejo de Administración hasta 2011. A partir del 2011, la Fiscalía plantea que las personas que siguieron dirigiendo la empresa, que estuvieron en ese Consejo de Administración, fueron instrumento de otros, pero no fueron corresponsables ni conocedores, porque recibían unas cuentas auditadas o se les daban unas cuentas en las que, en principio, todo estaba bien. Y por lo tanto no fueron advertidos por nadie de que había una devolución de deuda injustificada. A ver, esto para mí habría que indagarlo. Es decir, yo aquí creo que esto simplemente habría que aclararlo. Yo pedí hace unos meses, pedí en el Pleno que se constituyera una comisión de investigación. Creo que es fundamental llevar una comisión de investigación para aclarar estas cosas, para aclarar por qué fallaron los controles, por qué una salida de dinero tan importante de los bolsillos de la gente de Santa Cruz sin fundamento legal no fue detectada durante 10 años. Yo creo que eso merece una explicación. Y probablemente también sería interesante escuchar a algunos técnicos en qué momento comunican a sus superiores verbalmente que estaban descubriendo esto, porque eso también habría que saberlo. Pero claro, eso podría tener consecuencias penales. Y la realidad, ¿cuál es? Que cuando propuse esa comisión de investigación, cuando la propusimos desde Unidas Podemos, fue votada en contra. Y probablemente Coalición Canaria lo que no va a aceptar de ninguna manera, y el Partido Popular, que les está lavando sus trapos sucios en este momento, en esta materia, lo que no van a aceptar de ninguna manera es una comisión de investigación. Y la comisión de investigación hace falta para saber lo que pasó, qué fallos se cometieron, qué responsabilidades puede haber de tipo político en cualquier caso, y a lo mejor de otro tipo, y para que no se repita. Es decir, es una cuestión de buena gestión simplemente. Lo que pasa es que contra eso, o eso se contradice o se confronta con lo que dice oficialmente el Ayuntamiento y el alcalde José Manuel Bermúdez. Ellos, incluso por nota de prensa, así lo han expresado varias veces, aseguran, se atribuyen incluso que eso ocurrió cuando José Manuel Bermúdez, el informe del funcionario de 2018, era el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y fueron ellos los que dieron el impulso a ese expediente que finalmente pues, ha acabado como ha acabado. Hombre, no es la vía penal porque ellos no lo denunciaron, pero sí al menos en el Consejo Consultivo, y ahora, bueno, pues abriendo toda esta fase nueva administrativa en la que estamos. Bueno, porque el procedimiento se aceleró cuando el señor Bermúdez ya no estaba en la alcaldía. Si hubiera seguido en la alcaldía de manera constante, teniendo en cuenta que el auto que hace las imputaciones al señor Serolo y al señor Abril Martorell se emite el día antes de que prescriba, pues yo no sé si esto habría tenido recorrido
Si ustedes no llegan a denunciar, esto habría muerto por prescripción simplemente, ¿no? Este tema habría muerto por prescripción, está clarísimo. Este tema, si Unidas Podemos, habría prescrito, así de claro, esto no es discutible, es que es así. Y de cualquier manera, el señor Bermúdez, si tiene tan claro que su actuación fue tan correcta, que permita la comisión de investigación, porque la sospecha viene cuando no permite una comisión de investigación que tiene que ver con garantías de transparencia democrática y con garantías futuras de buen funcionamiento y de que no se vuelva a repetir. Es muy grave que el señor Bermúdez no apoye una comisión de investigación. Pero ¿sabe cuál es el premio que se ha llevado SACIR, el grupo de empresas de SACIR, después de esta gestión brillante? La concesión de la limpieza de Santa Cruz. La concesión de la limpieza con informes técnicos de los técnicos del ayuntamiento diciendo que Valoriza, el grupo SACIR, no iba a cumplir con los criterios de calidad que ofertaba, y ahora cuando llevan un año de gestión, efectivamente, han sido multados ya, han sido sancionados, han tenido penalidades por los incumplimientos. Las quejas son 10 veces superiores a las que plantearon que sería el máximo. Bueno, y ahora están pidiendo un reequilibrio de la concesión, están pidiendo 1 millón de euros más al año. Es que le iba a preguntar precisamente si con estos hechos que ya se están demostrando probados, más allá de las posibles responsabilidades penales que haya, ¿no hay motivos objetivos para rescindir el contrato con SACIR y recuperar la gestión del agua, en su opinión? Yo creo que los hay, que probablemente con el estudio pericial económico que se haga desde la agencia tributaria, desde la Administración del Estado, probablemente tengamos más fundamentos. Yo, desde luego, si estuviera gobernando, lo que tomaría es la decisión de abordar el estudio jurídico y abordar las medidas para recuperar la gestión directa del agua y acabar con todo este enorme despilfarro, con toda esta corrupción, en el mejor de los casos legal. Eso lo tengo clarísimo. ¿Y el ayuntamiento, en su opinión, debería personarse en la causa penal? No sé si saben si está en esa línea. El ayuntamiento debería personarse como acusación particular, porque lo que nosotros no queremos es que se personen solo, como hicieron en el caso de las Teresitas, en la acusación civil, en la cuestión de los efectos económicos, pero no en la parte penal. Entonces, el alcalde ha sido ambiguo hasta el momento con eso, ¿no? Dice, si los servicios jurídicos dicen que nos personemos, nos personamos. Bueno, eso es una decisión política. Si usted decide personarse como acusación, lo puede hacer perfectamente. Y además, se le va a invitar a hacerlo por parte de la autoridad judicial, ¿no? Vamos a ver un titular que también hemos visto relacionado con este asunto, que es verdad que a pesar de la gravedad de los hechos que estamos contando aquí, no ha tenido la repercusión que una situación y una circunstancia como las que se están poniendo sobre esta mesa pues requieren. Fíjense esta noticia, este titular. Una jueza que fue portavoz del gobierno con Coalición Canaria investiga el trato de favor a SACIR en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Se trata de Carolina Denis, la magistrada de titular del juzgado número 3 de Santa Cruz de Tenerife, si no me equivoco, Ramón. Sí. ¿Ustedes se están planteando pedir la recusación de esta jueza por esta relación política que tiene evidente con Coalición Canaria? Es un tema que estamos valorando, pero yo creo espero que se resuelva de cualquier manera. Yo creo que la propia jueza va a tener que inhibirse, porque... Pero es que no lo ha hecho hasta ahora, hasta el momento, y ha dictado un auto en el que se imputa a Miguel Serolo. Lo digo porque da la sensación de que hasta el momento no ha decidido abstenerse. ¿Ustedes van a recusar? Yo creo que se tiene que inhibir. Si no se inhibe, nosotros no tendremos otra alternativa que recusar. Pero yo creo que se tiene que inhibir porque está claro legalmente que no debe estar en esa causa, ¿no? De todas formas, es verdad una cosa que usted decía, que este tema se le ha dado muy poca trascendencia, y estamos hablando de un caso que en dinero supondría para el Ayuntamiento de Santa Cruz, si hubieran logrado cobrar esos 59 millones de euros enteros, supondría más dinero que el de las Teresitas.